Esto me recuerda a un hombre en el Antiguo Testamento que fue Moisés, que también tenía un hambre de Dios, había experimentado a Dios de diferentes formas y maneras, había visto también la manifestación de Dios en el pueblo de Israel, había visto los milagros, él mismo había recibido una visión extraordinaria a través de la zarza. Pero estando él con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, él le hizo un clamor a Dios, le hizo una petición al Señor en el libro de Éxodo 33, versículo 18. Si usted quiere, lo busca conmigo. Específicamente lo que dice la Escritura es, el pasaje es: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. ¿Cuántos pueden orar conmigo y decirle al Señor como Moisés le dijo: Señor, te ruego que me muestres tu gloria? Vea, Moisés había tenido muchas experiencias hermosas con Dios, pero él estaba haciéndole una petición especial al Señor. Éxodo capítulo 33. Versículo número 18. Entonces Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Eso es una petición de reino, es una petición que habla de una búsqueda, de un deseo, de un anhelo. Y es que en la vida de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, anhelamos profundamente experimentar la gloria de Dios, y sobre todo anhelamos experimentar esa gloria de Dios de una manera tangible. O sea, queremos ver en una manera natural la manifestación de la gloria de Dios. Y muchas veces nos hemos preguntado cómo sería ver esa gloria de Dios, cómo sería ver la majestad de Dios, cómo sería ver literalmente el poder de Dios. Moisés había visto muchas cosas, pero él quería más todavía. Eso es buscar el reino en primer lugar. Es no cansarse de buscar las cosas de arriba, como dice el libro de Colosenses, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es establecer un propósito en la vida de uno específico, que es buscar el reino de los cielos. Moisés fue un hombre que caminó con Dios, pero era un hombre que tenía un anhelo profundo de conocer más su gloria. Por eso él le dijo: Dios, muéstrame tu gloria. Alá, Moisés lo había visto en la zarza. Dios había hablado con Moisés, había escuchado su voz. Moisés fue dirigido en todo el asunto de la liberación de Israel en Egipto. Había visto su gloria en la manifestación de las plagas. Había visto cómo el mar se abrió porque Dios le dijo que extendiera el báculo. O sea, había visto cosas extraordinarias de la manifestación de Dios, pero él le pide aquí a Dios algo más, le pide algo más profundo y le dice: Dios, muéstrame tu gloria. Porque lo que le estaba diciendo Moisés a Dios es: yo quiero conocerte verdaderamente, Dios. Quiero conocer tu vida, tu carácter. Quiero conocerte en la profundidad de tu ser. Era un deseo profundo que había en el corazón de Moisés. Moisés ya había recibido las tablas de la ley. Las había quebrado Moisés, por cierto, porque se había enojado con el pueblo, porque había pecado el pueblo contra Dios con el becerro de oro. Moisés había enfrentado ya numerosos desafíos, pero él quería una relación todavía más profunda con Dios. Moisés ya era un hombre adulto, ya tenía más de 80 años Moisés. Había experimentado a Dios desde el inicio, desde que él nació, cuando fue preservado, cuando fue cuidado allá en aquel
en aquel, se me fue el río Nilo. Ahí fue cuidado y preservado por el Señor de una manera especial. Había experimentado a Dios ahí, pero él quería algo más profundo. Él quería algo más, una relación más especial. Y no era que surgía de una curiosidad en el corazón de Moisés. No era que Moisés tenía solo curiosidad de conocer a Dios, sino que Moisés tenía un corazón profundo que quería tener y asegurarse de que el favor y la misericordia y presencia continua de Dios lo acompañara en el viaje que Dios le había dicho que es. Ahora, cuando Moisés hace esta petición, mis amados, Dios le responde, que es lo maravilloso. Es una petición que no se queda sin respuesta, porque cuando nosotros anhelamos buscar a Dios, Dios está ahí. Dios va a estar siempre dispuesto. O sea, entre más me acerco a Dios, más está Él abierto a recibirme. Él no se esconde. Él siempre nos va a responder cuando nosotros tenemos una petición de buscar su reino, de buscar su presencia, de buscar su carácter y de conocer su gloria. Dios le responde a Moisés y le responde de una manera extraordinaria, pero no como nosotros podríamos pensar que Dios quería responderle. Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y uno podría pensar que, bueno, Dios iba a aparecerse de una manera sobrenatural, con luces, con platillos, con algo poderoso que él pudiera mirar, que le mostrara la gloria que Dios tenía. O sea, Dios no se muestra a Moisés como podríamos nosotros pensar que se iba a mostrar, sino que hay algo que Dios hace cuando uno le pide su gloria y le pide conocer, y es que Él revela su carácter. O sea, es decir, Él revela quién es Él. No es que Él revela su forma física o su forma espiritual para que nosotros lo podamos ver, ni una imagen visual de su gloria, sino que en el caso de Moisés, Él le muestra algo más profundo, y es su carácter, o sea, su forma de ser. Él le muestra a Moisés quién es Él a través de la revelación de su nombre. En Éxodo capítulo 34 y versículo número 6, aquí es cuando el Señor se le muestra a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, este soy yo, Moisés, esta es mi gloria. Pero no como podríamos pensar con un espectáculo, sino revelando en esencia su naturaleza, mostrándole a Moisés su carácter y mostrándole a Moisés sus atributos. Dice la Escritura: y pasando Jehová delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y ese es el carácter de Dios, es el carácter del Rey del reino, es el carácter de nuestro Señor. O sea que el Señor no es que quiere darnos una visión de su gloria, ni quiere que nosotros veamos una luz incandescente o que veamos algo que nos ciegue, sino que el Señor quiere mostrarnos su carácter, su forma de ser, quiere mostrarnos cómo es Él, porque esa es su gloria. Y Él quiere que nosotros le conozcamos a través de la revelación. Y entonces el Señor le describe a Moisés su carácter y le describe a Moisés quién es Él. Primero le dice: Moisés, yo soy fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? Cuando yo tengo esa revelación de Dios, entonces es cuando estoy viendo su gloria. Estoy viendo lo que Él es.
Estoy teniendo la revelación de un Dios fuerte, de un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Como dice el libro de Efesios capítulo 3 y versículo 20, y poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que yo le estoy pidiendo, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios es poderoso para hacer mucho más aún de lo que usted cree y aún de lo que usted piensa y aún de lo que usted ora. Ese es el carácter que se está revelando. Esa es la gloria. Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le está revelando su carácter a Moisés. Una de las cosas que Dios le muestra a Moisés de su carácter es que Él es misericordioso y piadoso, o sea, compasivo. Él tiene misericordia, mis amados. La palabra del Señor dice que nuevas son cada mañana. Si no hubiera sido, dijo Jeremías en Lamentaciones, si no hubiera sido por la misericordia de Jehová, nosotros no estaríamos aquí, dijo Jeremías. Y yo estoy seguro de que si no es por la misericordia de Dios, no estaríamos hoy en esta mañana, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado a todos nosotros. Y no solamente a nosotros o a los que estamos aquí, sino que la misericordia de Dios ha alcanzado a este mundo en esta mañana. Jesús dijo que nosotros fuéramos misericordiosos como el Padre es misericordioso, que hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Es decir, que Dios es tan misericordioso que hoy ha permitido que el sol saliera no solo para los buenos, sino también para los malos. Porque Dios es misericordioso con toda la creación. Dios es un ser de compasión, es un ser que tiene una disposición a perdonar y a ser compasivo con todas nuestras necesidades. Quien piense que tenemos un Dios que está esperando que pequemos para enviarnos un rayo encima, es porque no conoce a Dios. No conoce su misericordia, ni conoce su gracia, ni conoce su favor, ni conoce todo lo que Dios es con relación a su carácter y a su disposición de perdonar, mis amados. Dios es bueno, Dios es especial. Dios es tardo para la ira. El otro que le revela el Señor a Moisés. Mis hermanos, nosotros somos muy arrancados a veces. Y hay otros que son como un chispero, ¿verdad? No aguantan nada. Y cuando les hacen algo, inmediatamente reaccionan y conmigo no se meta, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien así? Que es medio arrancado, que es, bueno, no aguanta nada, no es lento para la ira, para nada. Pero la Escritura dice que Dios es, ¿qué? Lento para la ira. O sea que Dios tiene una paciencia extraordinaria para con el ser humano. Una paciencia tan extraordinaria para con la gente, para con los que pecan contra Él, para los que también lo rechazan. Dios tiene misericordia, mis amados, y es paciente para poder derramar sus juicios y para derramar su ira. O sea, Él no es rápido para enojarse. ¿Alguna vez usted ha visto a Dios enojado? La Escritura dice: horrenda cosas es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Ahora, imagínese a Dios molesto, enojado, con ira. Bueno, no estaríamos acá. Pero su misericordia es buena, es lento. Y eso lo que representa es que Él es paciente para que nosotros podamos volvernos a Él. Él es paciente para que nosotros podamos arrepentirnos. Él es paciente para que nosotros nos podamos volver a Él. Cuando ya no, su paciencia se agota o su proceso se agota con nosotros, Él no tiene más que hacer que ejecutar sus juicios sobre nuestras vidas. Pero el Señor es paciente, es lento para la ira y es grande en misericordia. La misericordia no depende de nosotros, la misericordia es una gracia de Dios.
El Señor le dijo a Moisés, también sabe Moisés, voy a tener misericordia de quien yo quiera. Es decir, que la misericordia es una respuesta de Dios que Él quiere derramar sin que dependa de mí. Así que cuando yo recibo misericordia, debo de ser agradecido con Dios porque Él está teniendo misericordia y yo no he provocado nada para que esa misericordia se derrame sobre mi vida. Ha sido una decisión de Él tener misericordia sobre mí y sobre mi corazón. Y eso es lo que Dios le está revelando a Moisés, cómo es Él, cómo se manifiesta Él. En el Nuevo Testamento viene Jesús y cuando Jesús aparece en Juan dice que Jesús venía lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria como la gloria del Hijo unigénito. O sea, Jesús vino a mostrar esa gracia y esa misericordia sobre todos nosotros, mis amados. Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios maravilloso, y esto es lo que le está mostrando el Señor a Moisés. Le está mostrando un carácter, una forma de ser, para que podamos nosotros después replicar eso como hijos de Dios en el reino. Es decir, nosotros cuando vemos al Rey de Reyes, cuando vemos al Señor de Señores, nosotros tenemos que ver este carácter, tenemos que ver a un Rey fuerte, tenemos que ver a un Rey misericordioso y compasivo. Tenemos que ver a un Rey tardo para la ira, grande en misericordia, y a un Rey lleno de fidelidad para con nosotros. Que aún Pablo dice que aún siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. Porque Él es fiel, grande es su fidelidad de noche. O sea, Él no cambia de parecer, Él siempre está a tiempo en todo lo que Él ha determinado y ha dicho. Su fidelidad para con nosotros, mis amados, es maravillosa porque esta es la naturaleza de Dios. Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios no le muestra juegos artificiales. Lo que hace Dios es mostrarle su carácter para que lo conozca, para que sepa quién es, para que pueda entender su presencia. Por lo tanto, mis amados, la gloria de Dios es la revelación de los atributos de Dios, las acciones de Dios. Más que algo visible, es experimentar el carácter de Dios en nuestras vidas. Moisés experimenta esa gloria de Dios. ¿Sabe qué hace Moisés cuando el Señor pasa y él lo ve y escucha su voz? Dice que baja su rostro y empieza a adorarlo. Porque esa es la respuesta natural de un hombre que conoce a Dios. La respuesta de un hombre que conoce al Señor es la respuesta de un adorador que sabe a quién está adorando y a quién está exaltando. No hay una imposición en la adoración. No hay una manipulación en la adoración. No es algo que se logra a través de, sino que se manifiesta por medio de la revelación de conocer al Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor quiere una iglesia que sepa adorarle porque lo conoce, porque sabe quién es Él. Una iglesia que sabe a obedecerle porque entiende que Él es el Rey de Reyes, pero tiene un carácter especial y maravilloso. Moisés tuvo una comprensión mayor, más profunda acerca de Dios, mucho más allá que simplemente ver las cosas que el Señor hizo. O sea, Moisés conoció a Dios en ese acto mucho más profundo que cuando lo conoció mirando y abriendo el mar rojo. Moisés tuvo la revelación de la palabra del Dios verdadero y de la naturaleza de un Dios justo, de un Dios compasivo y de un Dios fiel. Moisés podía levantarse después de adorar a Dios con una libertad, con una tranquilidad, con una seguridad de poder guiar al pueblo de Dios a donde Dios lo mandaba, sabiendo que tenía al Dios justo, fiel, misericordioso y compasivo caminando a la vida de él.
Estas revelaciones, cuando conocemos a Dios, mis amados, nos tocan profundamente. No somos iguales. No somos iguales. Cuando conocemos a Dios no somos iguales. Hay una transformación en el corazón cuando hay una revelación del carácter de nuestro Dios. Porque eso nos enfoca en Dios, nos enfoca en su vida y nos hace sentirnos tan seguros de su bondad y su misericordia y su amor que respondemos a eso. Cuando aquella mujer se tiró a los pies de Jesús y empezó a adorarle y quebró el alabastro y empezó con sus lágrimas a limpiar los pies del Señor con sus cabellos. Y aquel hombre, el fariseo, criticó a Jesús. Jesús le dijo: ¿sabes que el que mucho ama, al que mucho se le perdona? Porque había una convicción en esa mujer de quién era el que estaba ahí. Reaccionó por algo que había, por una revelación, por disfrutar del perdón de Dios, por disfrutar de la gracia de Dios, por disfrutar de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, por disfrutar esa mirada tan extraordinaria de Jesús que no la rechazó y que no la dejó, por la aceptación que hizo Jesús de esa mujer, mostrándole su amor y su gracia y su misericordia. ¿Quién no se va a rendir a los pies del Señor cuando experimenta la revelación de su carácter? No dice Juan que el amor no consiste en que yo haya amado a Dios, sino en que Dios me amó a mí primero. O sea que cuando yo experimento el amor de Dios, hay una respuesta natural de mí para yo rendirme a los pies del Señor. El Señor no está buscando una adoración obligada. El Señor está buscando una adoración que venga por una revelación. Y esa revelación viene cuando le pedimos conocer su gloria. Y Él derrama su revelación en nosotros y nos muestra su carácter, mis amados. La naturaleza de Dios es maravillosa. En el verso número 7 de ahí de 34 de Éxodo, también el Señor le habla otras cosas a Moisés de su carácter. Le dice que Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea que Dios es un Dios que es no solamente un Dios compasivo, sino un Dios perdonador. ¿Qué haríamos si Dios no nos perdonara? ¿Qué haríamos si el perdón de Dios no estuviera abierto a través del sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué haría que si nosotros no pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado? Pero bendito sea el Señor que a través de la sangre de Jesús, de su sacrificio, nosotros podemos ser libres de pecado, de maldad, y podemos acercarnos al amor y a la gracia de nuestro Dios. Así que tenemos un Dios perdonador. Dígale al que está a su lado: Dios te perdona. Dios te perdona. Cuando tú confiesas tus pecados, dígale: Dios te perdona. Dios es fiel y justo para perdonarte. Dígale: Dios es fiel y justo para perdonarte. Acércate a Él para que te perdone y borre todos tus pecados y seas libre de cualquier culpabilidad. Es un Dios perdonador, lleno de misericordia para multitudes, para miles de personas, mis amados. La iniquidad, la rebelión, el pecado son aspectos de un hombre que quiere rechazar a Dios, pero cuando un hombre quiere acercarse a Dios, va a encontrar siempre una fuente de perdón y de gracia y de misericordia. Dios nunca va a rechazar a nadie. Como dijo Jesús: el que a mí se acerca, yo no lo echo afuera. Así que cuando usted quiera acercarse a Dios con un corazón dispuesto, no va a ser rechazado. Como el hijo pródigo venía pensando que no quería ni siquiera ser hijo, quería simplemente ser un jornalero más. Pero cuando se encontró al Padre, el Padre lo abrazó, lo perdonó, lo bendijo y lo restituyó
como un hijo de Él. Así que si hay alguien perdido en esta mañana, como el hijo pródigo, y ha decidido volver a Dios en este día, venga con confianza, porque el Padre lo va a abrazar, lo va a vestir de nuevo, le va a poner un anillo, porque tenemos un Dios perdonador, un Dios maravilloso que perdona todos nuestros pecados, mis amados. Ahora, sí es importante destacar también que a pesar de que Dios es un Dios de misericordia y de gracia y de amor, hay un equilibrio en su vida. Y es que también dice el pasaje que Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Es decir, no pensemos que porque Dios es bueno, misericordioso, fiel y perdonador, Él va a pasar los pecados de cualquiera que no quiera arrepentirse. Dios es justo, Dios es santo. Es una dualidad que está en el Señor. El Señor es justo y a la vez es misericordioso. Él es santo, pero también a la vez es un Dios amoroso. Él es justo y también es un Dios compasivo. Así que Dios también llamará cuentas, mis amados. Y también el Señor nos llama a cuentas, y a este mundo lo llamará cuentas, y un día todo mundo estará delante del trono del Señor para ser juzgado de lo que hizo en esta tierra. Y si no se encuentra en el libro de la vida, entonces va a ser separado y no va a pertenecer al reino eterno de nuestro Dios. ¿Qué nos puede ayudar el Señor con estas revelaciones? ¿Qué cosas prácticas puedo yo aprender cuando respondo a la gloria de Dios? Uno, que efectivamente Dios es bueno, que Dios es lento para la ira, pero esto es más bien una invitación al arrepentimiento y a la transformación. Es decir, la paciencia de Dios es una oportunidad muy hermosa para arrepentirnos. El que hoy Dios sea paciente y lento para ira es una oportunidad para que podamos arrepentirnos de verdad. No es para que andemos jugando de vivos, es para que muramos en Cristo y podamos resucitar en Él. O sea, la paciencia del Señor es más bien una oportunidad para volvernos a Dios. No es una licencia para seguir pecando. No es una licencia para decir, mira, Dios no me ha hecho nada, yo estoy tranquilo, estoy en paz, así me la juego. No, más bien el que Dios sea lento para la ira es porque Dios es bueno y quiere que todo mundo se arrepienta. Quiere que todos se conviertan a Él. Quiere que todos nos volvamos a nuestro Dios. Cuando lo conocemos a Él, entonces vamos más bien a ser rápidos nosotros en arrepentirnos cuando pecamos. Vamos a ser rápidos para pedirle perdón a Él, porque vamos a saber que Él es bueno para perdonarnos, Él es fiel para bendecirnos con su gracia y con su favor. Otra cosa que podemos aprender con esto es que yo, mis amados, como soy parte de este reino, donde hay un rey bondadoso, misericordioso, lento para la ira, lleno de gracia, de verdad, yo debo transmitir esos valores y vivir con esos valores para ministrarle a todos los demás y servirle a los demás con esos valores. Es decir, yo tengo que ser misericordioso como mi Padre es misericordioso. Yo tengo que ser perdonador. En este mundo de tantos defectos y de tantas dificultades relacionales, yo necesito aprender a perdonar.
Y a perdonar debe ser un estilo de vida en mi corazón, porque la gente no es perfecta y la gente se va a equivocar conmigo y vamos a tener conflictos y vamos a tener dificultades en diferentes aspectos de la vida, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con personas en nuestros trabajos. Vamos a tener dificultades, pero el Señor nos llama a ser gente perdonadora, a decirle: Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos se han sentido ofendidos por alguien alguna vez en la vida? Levante su mano, dígalo conmigo: yo me he sentido ofendido, pero soy un perdonador en el nombre de Jesús. Nosotros podemos perdonar porque nuestro Padre nos ha perdonado. Entonces nosotros podemos imitar ese carácter de Cristo, porque es que eso es lo que hace una verdadera revelación. Una revelación transforma nuestra forma de vivir. O sea, una revelación de Dios no son teorías, no son simplemente aspectos ahí de conocimiento, sino que son vivenciales. Yo experimento el carácter perdonador, y así como fui perdonado, entonces yo empiezo a perdonar. Así como Dios ha sido bueno conmigo, yo soy bueno con los demás. Así como el Señor me ha tratado, yo puedo tratar a los demás, porque la Escritura dice que tratemos a los demás como queremos ser nosotros tratados. Esa es una ley de oro en nuestras relaciones con los demás, pero esa transformación proviene de que conocemos a la fuente, al origen, que es nuestro ejemplo, y lo seguimos como nuestro Dios, como nuestro Rey. Somos ciudadanos de un reino, amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos, y como ciudadanos del reino de los cielos manifestamos el carácter y reflejamos el carácter de Cristo. Vuelva a ver el que está a su lado, dele una sonrisa, pélele los dientes, dígale: somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino, somos perdonadores. Dígale: somos misericordiosos, somos compasivos. Porque mi amado, el que no perdona se llena de amargura, de resentimiento. El que no perdona vive una vida de amargazón. El que no perdona no vive una vida de bendición. Cada vez que ve a la persona que está ahí, se le arruina el día, se le arruina la hora, se le arruinan las cosas, porque su corazón está lleno de dolor, de odio y de resentimiento. Somos como Amán, que dice la Escritura que apenas veía a Mardoqueo, no podía disfrutar que Amán era el segundo del rey. No podía disfrutar que Amán tenía un montón de riqueza. No podía disfrutar que Amán tenía su familia. No disfrutaba de sus posesiones, ni de su propiedad, ni de su posición. Cada vez que veía a Amán se amargaba el corazón, mis amados. Pero los hijos de Dios no podemos amargarnos ni andar resentidos en la vida. Tenemos que ser como nuestro Padre, que es bueno y que es misericordioso. Amén. Tenemos que vivir una vida equilibrada entre la misericordia y la justicia. La Biblia dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Somos muy buenos para señalar, para juzgar a los demás. Somos muy rápidos para hacerlo. Y utilizamos mucho la verdad. Y decimos: es que así soy yo. Yo digo la verdad, cáigale bien o cáigale mal, a cualquiera no me importa. Yo digo la verdad, pero tenemos que ser equilibrados con la misericordia. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Qué tal que Dios nos agarre con su verdad y nos la ponga sobre nosotros solamente sin venir con su gracia y su misericordia? ¿Cómo estaríamos nosotros? Su gracia y su misericordia balancean su verdad y su justicia. Y nosotros tenemos que vivir en ese equilibrio, practicando la misericordia y la verdad. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que ser misericordiosos con los demás.
Tenemos que ser compasivos con los demás. Tenemos que aprender, mis amados, también a poner la otra mejilla. Tenemos que aprender a pagar bien cuando nos hacen mal. Tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos y por los que nos desean el mal. Tenemos que aprender a bendecir a aquellos que están deseando más bien que nos vaya mal en la vida. Porque cuando eso sucede, somos hijos del Padre. Porque tenemos el carácter del Padre. Porque así es Dios. Porque así ha sido Dios. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo malos, Cristo murió por nosotros. No éramos unas joyitas, ni unas medallitas, ni unos billetes bien buenos. Éramos malos. Pero el Señor nos amó siendo así y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el carácter y la revelación de la gloria de Dios. Cuando yo le digo a Dios, muéstrame tu gloria, no es que aparezca fuego, no es que descienda una nube pesada y yo digo, uy, qué bonito, y cuando salgo de aquí me encuentro al que me debe plata y lo agarro del pescuezo y lo obligo a pagarme, y si no lo demando. No, mis amados, cuando usted experimenta la gloria de Dios, experimenta el carácter del verdadero Dios y se encuentra con la misericordia de Dios que es nueva cada mañana, y se encuentra con el Dios amoroso, con el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces, al experimentarlo usted en su vida, usted lo puede hacer, puede abrazar al que lo esté haciendo daño. Puede perdonarlo, puede sacar, puede aguantar cosas, puede ser paciente con los demás, puede ser misericordioso con los demás, porque alguien en algún momento de mi vida fue misericordioso. Así que la gloria de Dios, como se le reveló a Moisés, no solo fue algo que se ve, sino que es algo que se conoce y algo que se experimenta y se vive. Al conocer profundamente el carácter de Dios, nosotros somos transformados y Dios nos va capacitando de gloria en gloria para que reflejemos al mundo quién es Él. Mostramos al mundo quién es Él. Compartimos, como dice ese eslogan, el reino de Dios. Porque lo descubrimos el reino, estamos descubriendo al Rey del reino, lo vivimos, pero nos toca también compartir el reino de Dios con las demás personas. Esforcémonos, amados, tomemos decisiones en favor de conocer la gloria de Dios, pero más que ver algo, es experimentarlo, es vivirlo, para que esa gloria transforme todo nuestro interior. Cierre sus ojitos, mis amados, en esta mañana, conmigo. Por un momento piensa en Moisés. Ya había visto al Señor en la zarza. Ya le habían contado cómo fue salvado del río de los egipcios. Cómo milagrosamente fue a donde la hija del faraón. Cómo estuvo en el palacio del faraón. Vio su gloria. Vio las plagas. Escuchó la voz de Dios. Había visto a Dios descender en el Sinaí, había recibido las tablas. Pero Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Hay algo más? Quiero algo más. Amada iglesia, dígale al Señor, muéstrame tu carácter.
Muéstrame quién eres. A mí, dígale a mí, Señor, a mí, no a mi hermano, a mí. Es decir, es una revelación personal. Es el pacto nuevo, dice, y cada uno conocerá al Señor personalmente. Dígale, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame quién eres. Muéstrame tu carácter, tu misericordia. Mi hermana Chillen, ven. Muéstrame tu gloria. Ahora cantamos al inicio, abre mis ojos, oh Cristo. Cantemos eso suavecito. Dígale, Señor, muéstrame tu gloria, tu carácter, y ve a Dios diferente. No es que Dios le va a aparecer una figura. Es que Dios va a mostrarte quién es. Dios va a mostrarte quién es. Cierra tus ojitos. Esto es lo más importante, es responder a la palabra. Así que no te pierdas este momento, porque es decir, Señor, he entendido tu palabra. ¿Sabe que cuando el sembrador sale a sembrar y cae parte de la semilla junto al camino, dice la Biblia que porque no entienden la palabra, el diablo se la roba? No la dejan ni calentar. Entonces esta es la parte importante para que esa semilla que cayó no caiga en el camino, sino que caiga en un terreno fértil, para que pueda producir al 100%, al 60 o al 30. Entonces no deje que nadie lo distraiga en este momento, nada. Ni el que está a su lado, ni el teléfono, ni lo que tiene que hacer usted. Son unos minutitos. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Es ver ese carácter bondadoso de Él. Él es así, Él es así, Él es. Abre mis ojos, oh Cristo. Él es lento para la ira, amados. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Es el carácter del Rey. Yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Él es fiel. Él es fuerte. Yo quiero. Permite que Dios sople, que hable a su corazón, que el Espíritu Santo, que el Espíritu que nos lleva a toda verdad ministre su corazón. Abre mis ojos, oh Cristo. Hey. Abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. Todos aquellos que quieren ponerse de pie y levantar sus manos, lo pueden hacer al Señor. Y decirle a Él, Señor, y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Que transforme mi vida tu presencia, Dios. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando canta. Oh Señor, queremos contemplar la revelación de tu carácter, Dios, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, santo. Dile una vez más, abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos. Eso es como la petición de Moisés. Muéstranos tu gloria. Hey. Señor, revélate a nosotros. Revela tu carácter.
Revela quién eres, Rey de Reyes. Revélanos tu naturaleza, Padre. Muéstranos tu gloria, Señor. Que podamos escuchar tu nombre, Señor. Oh, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Hey, Dios, abre mis ojos. Queremos conocerte. Queremos conocer tu bondad. Que nos transforme y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantas y contemplar, Señor, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantas y contemplar, diré, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu amor en los corazones en este momento, Señor. Como dice tu palabra, que tú derramaste en nuestros corazones el amor por el Espíritu Santo, Señor. Que ahí, Señor, donde hay personas, Señor, que no se han sentido amadas, puedan recibir tu verdadero amor, Señor, para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. Revélale el carácter perdonador, que se quiebre todo espíritu, Señor, que ha venido acusándonos, que ha venido, Señor, separándolos de ti, Señor. Todo espíritu que ha venido trayendo un pensamiento de un Dios, Señor, enojón de un Dios, Señor, que no es perdonador, que no es, Señor, misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, más bien en medio, Señor, de toda debilidad, en medio de toda infidelidad, Señor, que haya para contigo, derrama tu amor en esta mañana, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia y de tu pueblo, en todos aquellos, Señor, que necesitan el perdón tuyo y la misericordia tuya, y que esta presencia y revelación maravillosa de tu carácter transforme nuestro ser para poder bendecir a los demás, para poder transformar a los demás, Señor, con el carácter de Cristo y con la bondad de Cristo, Señor. Que en esta mañana, Señor, la misericordia se extienda, Señor, del día en día, Señor, y de bondad, Señor, porque tú eres lento para la ira, Señor. Y en aquellos que necesitan arrepentirse, tráeles convicción de pecado, Señor, en esta mañana, sabiendo que tu misericordia, que tu paciencia los está guiando al arrepentimiento, Señor. Levante su manita y dígale: Señor, revela tu carácter. Dígale: derrama tu amor sobre mí de manera especial. Muéstrame ese amor maravilloso que has tenido sobre mí. Levante su manita. Quiero terminar con esto. Levante sus manos. El primer mandamiento todos lo conocemos: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón y todo tu ser. Y Jesús dijo: el segundo mandamiento es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la única manera de amar al prójimo es que yo me ame a mí mismo. Y para aprender a amarme a mí mismo necesito el perdón de Dios. Necesito que Él sane mis heridas. Necesito que Él sane la distorsión de mi personalidad. Es decir, necesito que el Señor sane quién soy yo. Que Él me dé esa identidad nueva como hijo. Que Él ponga en la nueva criatura en mí. Que yo pueda crecer en una nueva naturaleza. Para que yo pueda amar a los demás. Tengo que ser sanado por Dios. Tengo que ser liberado por Dios.
para poder yo experimentar el verdadero amor, para poder transmitirle a los demás. Así que en esta mañana sea libre de toda falta de perdón, sea libre del odio, sea libre del resentimiento, sea libre de la amargura en el nombre de Jesús, sea libre de todos esos sentimientos negativos, sea libre de todas esas heridas que llevas por dentro, para que seas una persona que por el amor de Dios te puedas amar a ti mismo y entonces puedas manifestar el poder del reino, el poder transformador de Dios a las demás personas. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe restauración, recibe el poder de Dios en esta mañana dentro de tu vida para que puedas transformarte. Recibe la revelación del carácter amoroso de Dios, del carácter restaurador de Dios. En el nombre de Jesús, recíbelo. Aleluya. Y termine conmigo levantando sus manos al cielo. Y ahora, mis amados, haga algo que no es típico. Levante una oración por sus enemigos. Bendiga a sus enemigos en esta mañana y terminamos. Porque usted tiene un Dios perdonador, que siendo nosotros enemigos de Dios, Él vino para reconciliarnos. Él dio el primer paso. Él se acercó. Él nos trajo el evangelio. Él nos dio buenas noticias. Él trajo el evangelio de paz. Él vino a morir por los pecadores. Él vino a morir por sus enemigos. Él vino para que nosotros, siendo malos, siendo enemigos, siendo extranjeros, nos pudiéramos acercar a la ciudadanía del cielo. Y si tú has recibido ese perdón del cielo, ahora bendiga a aquellos que te han hecho mal. Bendígalos en el nombre de Jesús. Ore como un hijo amado. Oh, gracias, Señor. Bendecimos a aquellos que nos han hecho mal. Bendecimos a aquellos que nos han traicionado. Bendecimos a aquellos que nos han herido. Bendecimos a aquellos, Señor, que han, Dios mío, hablado de nosotros. Bendecimos a aquellos que nos han rechazado. Oh, Dios mío, lo podemos hacer porque hemos conocido el carácter de un Dios bondadoso. Lo podemos hacer porque hemos conocido el carácter de un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Lo podemos hacer porque somos hijos del Rey. Somos hijos del reino. Somos hijos maravillosos de un Padre fiel y amoroso. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Que ese carácter de Cristo, que esa vida de Cristo y esa revelación de nosotros aumente más en este 2024. Tu palabra dice que la gloria tuya llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar. Padre, que toda tu gloria llene esta iglesia en el carácter del reino en el 2024. Seamos, Señor, impregnados del carácter tuyo y de la revelación del Rey y de la revelación del Padre en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Y denle ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Eres bueno, Padre.